buscar dichos puntos. Ujú. Profesora, no sé si soy yo o se escucha con mucha interferencia. Sí, profesora. No sé si estoy tapando su micrófono. Se escucha así como ahogada. ¿Ahogada? Ay, pues... Es que no se deja- logra comprender bien lo que dice. ¿Se oye bajito? ¿O no? No, se escucha como si Como- tapara su micrófono, profesora. Bueno, a ver, entonces déjame un minuto, por favor. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Bueno, ¿se escucha mejor? Sí, ya mucho mejor, profesora. Sí, profesora. Gracias. Mucho. Gracias. Bueno, entonces, lo que estaba explicando fue lo que hemos visto del curso sobre máximos y mínimos. La última clase comenzamos a definir el criterio de la segunda derivada. Uh-huh. Si nosotros conocemos un valor crítico o punto crítico de una función, este valor crítico o punto crítico se puede clasificar en un máximo, relativo o absoluto, o bien, todo lo contrario, en un mínimo, absoluto o relativo. Pero la idea es que primero se haya determinado el valor crítico o el punto crítico. Si x0 es un valor crítico y evalúan en la segunda derivada, como lo indica aquí el caso 1, si al evaluar nos da una cantidad positiva, entonces en ese punto crítico vamos a tener un mínimo relativo o absoluto de la función. Por el contrario, si al evaluar el valor crítico te da una cantidad negativa, entonces ese valor o punto crítico está representando un máximo en la función. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 2, determina los valores críticos de la función y clasifica estos puntos, clasifica los puntos críticos obtenidos en máximo o mínimo aplicando el criterio segunda derivada. El criterio de la segunda derivada es precisamente lo que está encerrado en un recuadro azul. Entonces, solución. Así es. Sí, o sea, ya tenemos los puntos críticos de esta función, ¿verdad? Sí. Ya los tenemos. Sí, profesora. Déjenme. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, ya con ellos, clasificarlos. O sea, el primer paso lo que tendríamos que hacer es, número 1, o sea, lo primero es calcular los puntos críticos. Que ya lo hicimos. Aquí ya los tenemos. Ahorita vemos otro ejemplo diferente.
Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer en un ejercicio normal sería calcular los puntos críticos. Ahorita vamos a saltarnos ese paso, pero vamos a ver un ejemplo desde cero. Ya, este es un punto crítico. Pues aquí ya tenemos los puntos críticos, pero no sabemos si se trata de un máximo, un mínimo, o puede tratarse de un punto de inflexión. Aquí este era el 3. 1, 2 y 3. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es clasificar estos puntos críticos. Entonces, con el criterio entonces, vamos a empezar con el punto crítico 0,0. Para ello necesitamos calcular la segunda derivada de la función. Entonces, f' de x ya vimos que era x al cubo menos x al cuadrado menos 2x. ¿Está claro? Eso ya lo habíamos visto. La derivada de x a la cuarta pues es 4x cúbica por un cuarto menos derivada de x cúbica es 3x cuadrada por un tercio. Entonces, esta sería la primera derivada y necesitamos la segunda derivada. La segunda derivada es 3x al cuadrado menos 2x menos 2. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es evaluar las componentes x o la coordenada x que se conoce como valor crítico en esta segunda derivada. Y dependiendo del signo que te dé la evaluación, vas a saber si se trata de un máximo o de un mínimo. Entonces, segunda derivada, empezamos con el punto 0,0. Y entonces, cuando evalúes aquí, pues te queda 0 aquí, 0 aquí y menos 2. ¿Y esto cuánto te queda? Menos 2. Menos 2. Aquí lo único que nos interesa es el signo. ¿Qué signo tiene esta evaluación? Y observan que es una cantidad, bueno, si es negativo o positivo, ¿no? Entonces, en este caso es negativa la cantidad. Ahora, ¿cuál va a ser la conclusión? La conclusión es que el punto crítico 0,0 es un máximo. Porque al evaluar en la segunda derivada nos dio una cantidad negativa. ¿Está claro? Sí, maestro. Y lo mismo pues vamos a repetir con todos los puntos críticos. El siguiente es menos 1,
menos 5 doceavos. Entonces evaluamos en la segunda derivada otra vez menos 1. Y entonces ahora sustituimos el valor de menos 1 en donde aparece la x. ¿Qué observan? ¿Cuánto vale f biprima de menos 1? 3. 3. Es decir, esta cantidad es positiva. Recuerden que el criterio de la segunda derivada lo utilizamos precisamente para clasificar. Es la que me va a decir si es máximo o mínimo. Entonces, al ser positiva, pues vamos a tener un mínimo en este punto crítico. Entonces, aquí la conclusión es que es un mínimo de la función. Y por último, bueno, el último valor crítico es 2, menos 8 tercios. Nos queda 3 por 2 al cuadrado, menos 2 por 2 y menos 2, menos 3, perdón. Ah, no, sí, menos 2. ¿Cuánto les da este 6. valor? Después de, ¿cuánto vale f biprima de 2? 6. 6. 6, profesora. Otra vez fue positivo. Y nuevamente la conclusión va a ser que en este punto se tiene, como es positivo, en este punto, el punto es un mínimo de la función f de x. Entonces, ahorita lo que quería que quedara claro es cómo se usa este criterio. El criterio, si hacemos un resumen, consiste en encuentras los puntos críticos y encuentras la segunda derivada, evalúas la x del punto crítico en la segunda derivada. Dependiendo del signo de esta evaluación, vas a saber si es un máximo o es un mínimo. Si es un máximo, pues significa que la evaluación te dio una cantidad negativa. Si es un mínimo, la cantidad fue positiva. ¿Preguntas? Ninguna. ¿Está claro? Sí, maestra. Bueno, entonces vamos a ver un ejercicio desde cero. ¿Cómo sería resolverlo? Desde encontrar los puntos críticos hasta la clasificación. Entonces, a ver, voy a buscar el ejercicio. Inversa. Ok, aquí falta todavía un paso que no se me olvidó, pero ya ahorita lo hacemos. Y es dibujar estos puntos para precisar un resultado. Entonces voy a dibujar en un plano cartesiano, vamos a dibujar estos puntos.
Bueno, ya se debe de ver un plano cartesiano en su pantalla. Sí, profesora. Los puntos que obtuvimos también se tienen que ver, o sea, se tiene que ver el documento y el plano cartesiano. Entonces, vamos a graficar estos 3 puntos, el 0,0, de la manera usual, como lo hacían cuando pues estaban en su bachillerato, dibujaban los ejes coordenados, las escalas, y luego ya ubicaban los puntos de acuerdo a sus coordenadas. Entonces, el primer punto es el 0,0. Este sería aquí en el centro. Acá no se ve. El segundo punto es menos 1 en X, es decir, estaríamos por aquí, y menos 5 doceavos. Menos 5 doceavos es casi como menos 0.5, es como menos 0.4. Entonces, este punto estaría como por aquí, no sé si estén de acuerdo. El tercer punto. Sí, profesora. Sí, profesora. Y el último estaría en 2 y menos 8 tercios. Pero menos 8 tercios, ¿cuánto es? Menos 2.66. Entonces estaría por aquí. Entonces sabemos que estos dos son un mínimo, ya lo vimos. Y el 0 es un máximo relativo. Entonces, como la función es un polinomio de grado 4, aquí se ve la función. Entonces, esta función pues es continua, nunca se corta. Entonces, la gráfica la vamos a obtener uniendo los puntos. Entonces, vamos a unirlos. Como es un polinomio de grado 4, los polinomios de grado par se comportan como las parábolas. Van a alcanzar un máximo o un mínimo y dependiendo del coeficiente que tenga del coeficiente principal, el coeficiente principal recuerden que es el coeficiente de la mayor potencia. En este caso, como es positivo, no importa el valor que le dé a la X, si es positivo o negativo, al ser par, estas cantidades se van a ir hacia más infinito. Entonces, en este caso, la gráfica va a llegar a este mínimo y de ahí no le va a quedar otra que irse a más infinito. Lo mismo va a ocurrir de este lado. Porque la razón de esto es porque aquí tienen un polinomio de grado par y porque su coeficiente es positivo. Su coeficiente principal, que es el que tiene la potencia, la mayor potencia. Si el coeficiente principal de la mayor potencia fuera negativo, entonces no iba a tener este comportamiento, sino que se iba a ir hacia menos infinito. ¿Sí me explico? Sí, maestra. Y entonces, en realidad, este punto que fue el 2,
menos 8/3. Este es un mínimo absoluto, este es un mínimo relativo y este fue un máximo relativo. Entonces vamos a precisar esta idea. Entonces aquí tenemos, a ver, pero aquí algo que determina la gráfica es que se trata de un polinomio de grado 2. Entonces aquí tenemos un mínimo relativo o local. Aquí tenemos un mínimo absoluto. Y esta gráfica no va a tener máximos absolutos, solo va a tener relativos. Vamos Sí, a ver. profesora. Aquí vamos a escribir. Pues esto ya sale bien rápido con el programa, ¿no? De la aplicación. A ver. Igual a 1 entre 4. X a la cuarta menos 1 entre 3 al cubo. Y la otra era menos x cuadrada, ¿no? Vamos a ver aquí. Ahí está nuestra gráfica. Pero repito, esto es porque tenemos un polinomio de grado par. Y se va más infinito porque este coeficiente es positivo. Si ahora se lo cambio a negativo, ¿qué va a pasar? Van para menos infinito. Se va a ir a menos infinito, ¿no? Y en ese caso sí existiría el máximo absoluto, ¿verdad? Vamos, sí, pero no va a haber mínimos. Sería el 0,0, ¿no? Sí. A ver, déjenme. Sí, yo creo que sí. Esto solo ocurre si su polinomio es de grado par. Cuando es de grado impar, no hay ni mínimos absolutos ni máximos absolutos porque la gráfica recorre desde menos infinito hasta infinito todo y. O sea, pasa esto, miren. Ahora le voy a dejar aquí 5. Y entonces, pues no, va a recorrer desde menos infinito hasta más infinito porque fue impar, independientemente del signo que tenga el coeficiente principal. Y entonces los máximos o mínimos que se presenten, todos van a ser relativos. ¿Está claro? Sí, profesora. Sí, maestra. Bueno. Vamos entonces a ver un ejemplo desde cero. Un ejercicio típico de examen sería no que les den la función, sino que solamente les den los resultados, ¿no? Como decir, se tiene un mínimo en 2.1, un máximo en 3.2, un punto de inflexión en otra coordenada y el polinomio es de grado par. Bosqueje la gráfica.
O sea, ahí tendrían que usar este análisis que estamos trabajando ahorita. Porque ahí pues no te van a dar la regla de correspondencia, solo te dan los resultados de como el que les acabo de comentar. Sí, profesora. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, vamos a elegir un ejemplo que no es de... Iba a decir tipo examen, pero... ¿Quieren uno tipo examen o uno más tranquilo para... Pues Tranquilo, el completo, para ir pensando. uno Ajá, de cada uno. El completo, a fin de cuentas, vamos a ver los dos, ¿no? pues... Es que cuando se les pone un así tipo examen, nos perdemos en reforzar lo que queremos, ¿no? Que es este criterio de la segunda derivada. Ese es el objetivo, ¿no? Es ir recordando qué pasos se usan y después sacar el bosquejo. Entonces vamos a empezar con uno, no es muy tranquilo, es regular. No, digo, para un examen pondría algo más, dependiendo del examen, ¿no? Si es ETS, es extra o es parcial. Pero bueno, me parece un buen ejemplo, o sea, es de nivel superior, nivel UPIXA. Ok, entonces la indicación es determine los máximos, mínimos y bosqueje la gráfica correspondiente de la siguiente función. Entonces, lo intentan ustedes primero, y ahorita entre todos discutimos la solución. ¿Sí? Sí, maestro. Sí, profesor. Bueno.
¿Cómo van? ¿Ya quedó? Pero ya mero. Profesora, una duda. Dígame. Para sacar los puntos críticos teníamos que evaluar en la función, ¿verdad? Y no en la primera derivada. Es correcto en la función. Ok, gracias. De nada. Bueno, vamos a escribir los resultados. ¿Ya terminaron? Es Ya, preguntar. maestro. Ya solo voy a graficar. Sí, profesora, ya terminé. Ya casi. ¿Ya hicieron el bosquejo todo? Sí, ya, maestro. Yo ya lo hice. Muy bien.
Comparamos respuesta menos 72x. Ya está aquí la primera derivada. Ay. 12x cúbica menos 12x cuadrada menos 72x. Esto lo van a igualar a, bueno, de seguro lo igualaron a 0. Valores críticos. Disculpe, profesora. Ujú. ¿Por qué la primera X le da 0? Porque, bueno, ¿están de acuerdo que esta es la derivada? Sí, Sí. Ok. sí me salió. Ajá. Entonces vamos a resolver esta ecuación. La que está aquí marcada en gris. Es una ecuación de grado 3. Entonces, a lo más tiene 3 raíces. Para resolver esta ecuación vamos a factorizar término común, que se tienen los 3 términos, y este es 12x. Sí, eso sí voy bien. Sí. Sí llegué a todo hasta el final. Bueno, entonces, ya que factorizaste, cada factor lo vas a igualar a 0. Pero un factor es este, 12x. Sí. Si ustedes igualan 12x a 0 y luego despejan a la x, pues les va a quedar 0 entre 12, ¿no? ¿Cuánto es 0 entre 12? 0. Ah, ya. Ajá. Sí, gracias. De nada. Y otra vez tenemos 3 valores críticos. No siempre, no es una regla de que existan siempre 3 valores críticos, ¿no? O sea, no crean que ahorita coincidido porque estamos eligiendo polinomios de grado 4. Otra vez este fue un polinomio de grado 4, pero posiblemente algunos de ustedes resolvieron estos ejercicios con polinomios de grado 2, de grado 3, ¿no? Y entonces se tenían menos valores críticos. Bueno, ahora, estos son, como se mencionó, los valores críticos. Si quisiéramos los puntos críticos, entonces tendríamos que evaluar estos valores en la función original. Entonces el primer valor crítico fue 0,0, bueno, es 0, f de 0. Cuando uno evalúa, se da cuenta que todos los términos se van a anular excepto el 3. Entonces el primer punto crítico que tenemos es 0,3. Luego, el siguiente valor crítico que tenemos, me parece, creo que fue 3 y 2, ¿no? Es 3. Entonces va a ser 3, f de 3. ¿Cuánto les dio f de 3? Menos 186.
3, menos 186. Sí, a mí también. Sí. Gracias. Entonces, fue nuestro punto crítico 2. Y el último valor es 2, f de 2. ¿Cuánto les dio f de 2? Menos 61. Sí, menos 61. Ok, gracias. Entonces aquí tenemos punto crítico 3. Bueno, ya lo que sigue ya es usar el criterio de la segunda derivada y sustituir en sus valores críticos. Maestra, pero no el tercer punto crítico es menos 2. Sí, es que puso 2. Puse 2. Ok, gracias. Bueno, yo digo que esto sí está bien, ¿no? Ok. Así lo escribí. Bueno. Vamos ahora. F' de X. Hemos dicho que era 12x al cubo menos 12x al cuadrado menos 72x. Y ahora volvemos a derivar. Esto es 36x cuadrada menos 24x menos 72. Ahora, evaluamos los valores críticos en la segunda derivada. Y esto nos va a dar menos 72. Entonces significa, como la segunda derivada nos dio negativo, significa que tenemos un máximo relativo en el punto 0,3. Entonces aquí lo vamos a dejar pues justificado, o sea, esta cantidad es bueno, ya se sabe que es negativa, entonces se tiene un máximo relativo en 0,3. Ahora sigue la segunda derivada en 3. Está, ¿cuánto les dio? 180. Sí, 180. 180. Sí, positivo. Sí, maestro. Sí. Ok. Positivo. Entonces, la conclusión se tiene un mínimo. Bueno, no sabemos si es relativo o absoluto, ¿verdad? Va a depender del otro valor. Vamos a dejarlo en mínimo. En 3
coma, menos 186. Y por último, el menos 2. ¿Cuánto les dio este? 120. Sí, profesora, 120 positivo. Okay, entonces, positivo. Entonces, otra vez tenemos, se tiene un mínimo en menos 2, menos 61. Entonces ya podemos, como es un polinomio de grado 4, ya podemos indicar cuál es el relativo y cuál es el absoluto. ¿Cuál sería el mínimo absoluto? 3, menos 186. Ajá, Sí, profesora, esa. este va a ser relativo. Y su bosquejo, debe quedar, como este número es, pues es casi 200, entonces quedó muy abajo, ¿no? O sea, ahí están viendo el plano cartesiano, ¿verdad? Sí. Sí, profesora. Ok. Sí. Ujú. Gracias. Entonces vamos a dibujar esos puntitos. Era 0,3 el mínimo, el máximo relativo. Y luego es 3, menos 186. Está. Y el otro, sí. Menos 2, menos 61. Ay, es que aquí la escala no nos sirve mucho. Sí, la escala no va a ayudar en mucho. Ya están ahí los puntos, ¿no? Entonces con estos ya pueden hundirlos. Aquí, esta parte de elegir pues la escala adecuada sobre los ejes va a ser muy importante. Aquí van de 20 en 20 las Ys.
Las X pues van de 1 en 1. A ver si le doy de 1 en 50. Ok. Y es una gráfica muy parecida a la que obtuvimos en el ejemplo anterior. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Sí, Sí, profesora. Ok. Mm, Es pues porque es de base par, ¿no? El grado par. Ah, sí, Porque es perdón. de grado par. Si fuera grado impar, no nos quedaría. Yo digo que estos se comportan como las parábolas. No sé si recuerden las parábolas, cómo se comportaban. Llegaban al vértice y ese era el punto o más alto, o el mayor o el menor. Ujú. Entonces, lo mismo va a pasar en estos polinomios de grado 4. Entonces, los van a unir. ¿Y qué otra característica observamos? Pues que el coeficiente principal es positivo. Esta es otra característica que algo así quedaría la gráfica. Bueno, menos chueca, ¿verdad? Les voy a escribir unas funciones que tienen un poquito más de desarrollo, más interesantes al momento de calcular los puntos de máximos y mínimos. Ujú. Para que lo estudien ustedes y ya si tienen dudas, lo preguntan. Ajá. Entonces aquí está menos, C sería menos 2, menos 61. B sería 3, creo que también era 186 menos 186. Y A era 0,3. Ujú. Bueno, en estos ejercicios la indicación es la misma que en este ejemplo que acaban de resolver. Encuentren valores críticos, máximos, mínimos y el bosquejo de la gráfica. Ujú. También se pide el punto de inflexión, pero eso apenas lo vamos a ver. Entonces esos que va a escribir, profa, los tenemos que hacer ahorita o son para practicar. No, es para practicar. Ah, vale, vale. Bueno, primero para que lo intenten. Si tienen alguna duda, pues ya pregunten. Pero aquí lo que deben de tener claro es que el procedimiento es el mismo. Ujú. Le voy a poner los complementarios, que no es para entregar ni nada. ¿Sí? ¿O no? Sí, gracias. Sí, profesora. Bueno. De hecho, el ejercicio completo es determine máximos, mínimos, puntos de inflexión.
estos dos. Hay más, o sea, hay más de ese estilo. Hay con logaritmos, hay con funciones racionales, con raíces cuadradas, pero pues la mayoría se basa en lo siguiente. Como la ecuación que tú tienes que derivar, la ecuación que tú tienes que resolver es la derivada igual a 0. Entonces, por ejemplo, cuando deriven, vamos a ver la 2, ¿no? ¿Qué tal? A ver, Astures, ¿cómo le queda la derivada de G? Pues primero derivamos U de E. Y sería- Pero, ¿cuál Ajá. U? A ver, entonces tú me vas dictando. Ah, es que Es que hay un producto, ¿no? derivada de E, ¿no? Pero sí, mejor díctame ya que le queda, porque, pues, ¿quién sería U? Mejor dígame quién es ya de una vez. U sería menos X cuadrada sobre 2 Ajá. más 2X menos 2. Entonces, ¿cómo queda la derivada? ¿Quién le ayuda a su compañero? Pero voy. ¿Nadie? Bueno, es que yo veo que primero hay que hacer la fórmula del producto, ¿no? Ajá, ¿qué queda? A ver, ya, ¿me puedes dictar, por favor? Ay, eh, No la tiene a la mano, no. pero es muy fácil, o sea, derivada, Bueno, la la... primera sería -1. Ándele, -1. Por E, ¿no? Por E. Y después A ver, sería... espéreme, por favor. Porque yo escribo muy despacito y luego lo que dictan se me olvida. A ver, 2. ¿Entre qué? Entre 2, ¿no? Ay, pero aquí porque es que... Más 2x menos 2. Ok, esta sería la primera. ¿Y la segunda? Menos X Va más muy 2, bien. ¿no? la segunda sería... sería la ecuación que está de exponente como multiplicación, ¿no? A la E. Bueno, tú dime cuánto. Sería menos... bueno, paréntesis. Es más. Bueno, después de eso es un más. Ajá. Más paréntesis. Menos X cuadrada sobre 2. Ay, Dios. ¿Por qué? Pues es que es... no. Que No, no sería lo mismo y después... Ajá. Es que tú ya lo dijiste, es la derivada de la primera por la segunda, ¿no? Sin derivar la segunda. O sea, este -1 es la derivada de ¿quién? De 2 menos X. Ok. Y esta es la segunda sin derivar. Ahora, va la primera, escribimos Sin la derivar primera, sería 2 menos X, ¿no? y luego, ¿qué ponemos? La derivada de E. A ver, revisen cómo se deriva E, por favor. Pues E es igual a E, ¿no? Pero como ahí, si fuera E a la X, ¿no? Pero como es E y hay otra función adentro, pues hay que usar la regla de la cadena, que sería, habría que copiar E con todo su exponente y luego multiplicar por la derivada, ¿no? La derivada del exponente. Sí. Ok. Exacto. O sea, aquí es, como dijo su compañero, muy bien. La derivada de E es ella misma. Pero como aquí tiene, o sea, es ella misma cuando solamente tiene X aquí. Cuando ya tiene más términos, entonces va a ser ella misma
multiplicada por la derivada del exponente. Entonces aquí falta multiplicar por la derivada del exponente. Ajá, ¿cuánto es la derivada del exponente? Sería menos x más ¿no? 2. Menos x más 2. Menos x más 2. O podemos poner 2 menos x. ¿Están de acuerdo? Ujú. Sí. Sí, profesor. Y ya Menos queda al x cuadrado, más ¿no? 2. Es lo mismo que... Menos x más 2 es lo mismo que 2 menos x. ¿Sí? Sí. Sí, profesora. Ahora vamos a... Y ya queda al cuadrado, ¿no? 2 menos x al cuadrado. Vamos a acomodar esto para resolverlo. Tienen este sumando y tienen este sumando, como dijo su compañero, pues aquí es al cuadrado. Todavía no lo voy a poner al cuadrado para que si alguien está viendo ahorita esta expresión, pues vaya entendiendo cuál fue el procedimiento que se siguió. Es la primera función sin derivar por la derivada de e, que usa regla de la cadena. Bueno, aquí ven, todavía ni quito el menos 1, pero hay una razón. Entre este sumando y entre los dos sumandos, ¿hay algún término en común? E junto con el exponente. Entonces vamos a factorizar todo e. Muy bien, entonces vamos a factorizar todo e. ¿Por cuánto vamos a multiplicar a todo e? Por 1. Menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Menos 1. Más 2 menos x por 2 menos x. Menos x, ahora sí lo ponemos al cuadrado y desarrollen todo lo que está en este paréntesis. ¿Qué les queda? Dos menos x al cuadrado y menos 1. Nadie me dijo si estaba de acuerdo que era menos 1, pero pues yo ya lo puse. A ver. ¿Cuánto les dio esto? Quedaría como x cuadrada menos 4x. Menos 4x. Muy bien, Ajá, ¿qué y me más? falta el último. Más 4, ¿no? Y el menos. Acuérdense, estamos desarrollando este. ¿Más 3? Muy bien. Ok. Bueno, entonces, este es el que tenemos que igualar a 0. Y lo que se hace en ese tipo de ejercicios, o como en el 1, hay expresiones que nunca se van a hacer 0. Por ejemplo, una constante, pues por más valores que tú le des, va a ser la misma constante. Entonces, esta expresión, la exponencial, jamás se va a poder hacer 0. Jamás. O sea, hará 0 cuando pues x sea infinito, pero pues el infinito nunca lo alcanzamos. Recuerden, ese es el concepto de matemática, la idea. El infinito es algo que no podemos alcanzar, ¿no? Entonces, si esta expresión tiene que ser 0 y esto no puede ser 0, entonces, ¿a quién le tocó ser 0?
Al paréntesis. Al paréntesis. Entonces, lo que van a igualar a 0 es esto. Entonces, los valores críticos de la función g de x, pues van a ser, yo creo que son 3 y 1. Pero la idea es esta. Esta es la función g de x, su derivada es esto. La derivada, pues, es como el producto de dos funciones. Lo que está en rojo y lo que está en... Vamos a dejar este color, fuchsia. ¿Y qué creen? Esto no puede ser 0. Esto es como si fuera una constante. Esto no la anulan. Bueno, entonces aquí le tocó ser 0. A lo que está en el paréntesis. Y así hay muchos ejercicios que son de este tipo que se resuelven usando esa idea. Dices, esta parte no puede ser 0. Entonces, quien le toca hacer 0 es a lo que queda acá. ¿Está claro? Pero bueno, como les dije... Profesora, bueno, no es realmente el tema, pero ¿esa qué significa o para qué se ocupa? ¿La segunda derivada? No, ¿Cuál? literal, la letra E, el número E. El número de Euler. El número de Euler aparece en muchos cálculos. Es un número irracional. Por ejemplo, yo la primera vez que lo escuché y lo vi fue cuando nos dieron una aplicación de las series, déjenme, de las series geométricas. No sé si ustedes han visto series geométricas, pero cuando uno paga intereses, tiene el comportamiento de una serie geométrica. Ajá. Entonces ya ven que los intereses se cobran a una tasa determinada. Puede ser mensual, puede ser semanal, puede ser anual, etcétera. Cuando la tasa de interés es diaria y es constante, o sea que va incrementándose constantemente, ahí apareció el número E, el número de Euler. Y también donde aparece, bueno, los problemas clásicos del número de Euler es en los problemas de decaimiento radioactivo o en el de crecimiento de población de bacterias. A mí, cuando nos pusimos, bueno, me puse a leer un poquito más de bacterias. La mayoría de las personas, bueno, según he leído, morimos más por una infección bacteriana que por otra cosa. ¿Y cuál dijo que era la otra, profesora? Aquí, miren, espérenme. ¿Cuál otra? Disculpe. Mencionó algo de radioactivos, pero no le entendí bien. Al decaimiento radiactivo. Déjame ver. O sea, es que ahí es otra vez es algo de física y cuando, no sé si decirlo así es correcto, cuando un elemento radioactivo pues está irradiando, ¿no? Está irradiando. Entonces, el tiempo de vida de radiación, por ejemplo, lo que pasó en Chernobyl, tiene un decaimiento exponencial. Y donde, según yo, cuando hacen las pruebas de carbono 14 para saber cuándo un fósil, el tiempo de antigüedad que tiene, es medir esa cantidad, la cantidad de carbono que tiene. Déjame buscarlo aquí. Pero ahí sí, como les comentaba, eso es un poquito más de física y ahí no, también pues un poquito que recuerdo. Mi pregunta más bien era como en cuanto al número E,
en la ecuación, ¿cómo se puede interpretar? O sea, ¿es un número muy grande o es muy pequeño o cómo es? El número de Euler vale 2.7172 y tiene una expansión decimal infinita no periódica. Está entre el número 2 y el 3. Pero a la hora de ponerle el exponente con X y así, ¿eso qué hace? Pues cuando tú lo evalúas, tiene este comportamiento. Cada que tú le das un valor, va decayendo de esta forma. Y como es una base, pues el decaimiento es muy rápido. Son de las funciones exponenciales, son las que crecen más rápidamente que cualquier otra función. O sea, depende de cómo lo veas. Si lo ves como número, es un número irracional. Y vale 2.7172. Déjenme. 2.7182. Es como parecido al número pi, ¿no? Ahora, si lo ves como función, ya no quiso. De incremento constante. Aquí pueden ver donde dice fórmula de interés compuesto, ¿no? ¿Sí la ven? Sí, sí. Sí, profe. Sí, Y profesora. si ustedes observan, esta tasa de interés compuesto, que es la que nos cobran a todos cuando compras algo a crédito, un carro, pues un refrigerador, una casa, pues nos cobran con este interés. Y ustedes pueden ver que la variable, aquí la variable es T, es el tiempo. ¿Cuánto tiempo te van a prestar cierto capital? C es el capital que pides prestado e I es la tasa de interés con la que te cobran. Esto tiene un comportamiento exponencial, es decir, la variable se encuentra en el exponente. Y pues la gente que se dedica a los banqueros no son tontos, o sea, nos cobran con esta función que va a cobrar la mayor cantidad de dinero, porque ninguna función le gana a este tipo de funciones. O sea, aquí
La variable está en el exponente, que es pues, la que me están preguntando, e a la x. La x sería la variable. Cuando esta tasa de interés pues generalmente pues uno la compra, no sé, tasa de interés 30% anual, 20% semestral, o sea, este es un valor ya fijo, pero cuando los intereses se van cobrando diariamente, o sea, cuando es semestral te cobran los intereses al final de cada semestre o de cada año, pero cuando es diario, aquí es donde resulta el número E. Pero pues bueno, este no es tema de nuestro curso. No sé si me estoy explicando. Entonces, Sí, ¿dónde sí, profesora. aparece esa variable X? O sea, la variable X, repito, es el exponente. Y cada que tú le des un valor a X, pues esto te va a devolver un número, va a ser como una función. ¿Sí? Sí, Sí, profesor. Sí, profesora. Y repito, o sea, esta gente pues, que cobra los intereses, o sea, sabe lo que está haciendo y nos cobran con este tipo de funciones. Ellos también estudian matemáticas, ¿no? Y saben, por qué usan esta función. Y luego inventan otros términos más complicados, ¿no? Como, te van a cobrar en UMAS, en UDIs, o sea, y pues detrás de todo eso, pues hay un estudio de funciones. Bueno, ok. Todavía nos quedan unos minutitos para ver empezar a ver el tema de punto de inflexión. El tema de bueno, inflexión. Un punto de inflexión tiene que ver con la concavidad de una curva en la gráfica de una función. Cuando graficamos de esta manera, a esto se le llama cóncava hacia arriba. Esa también es cóncava hacia arriba. Ajá. Y cuando es de esta manera se le llama cóncava hacia abajo. Entonces, hay un punto donde la concavidad de la curva de la función cambia y a ese punto se le llama el punto de inflexión, donde hay un cambio de la concavidad de la gráfica de la función. ¿Está claro? ¿Más o menos? Pues vamos a empezar Sí, profesora. Sí, profesora. escribiendo lo de la concavidad de una función. Claro, esta idea. Copiar la imagen. Entonces, un punto de inflexión, un punto de la gráfica, va a ser aquel donde se dé el cambio en la concavidad.
Para determinar un punto de inflexión, pues vamos a calcular la segunda derivada e igualar a 0 esta segunda derivada. Las raíces o soluciones de esta ecuación serán posiblemente un punto de inflexión de la función. Sí, bueno, no sé si se los mencioné antes, no todas las funciones van a tener máximos o mínimos. Eso es algo que espero que sea claro. Por ejemplo, una línea recta, no vamos a tener ni máximos ni mínimos. Pero al igual que pasa con los máximos y mínimos, no todas las funciones necesariamente tienen puntos de inflexión. Entonces, para los puntos de inflexión vamos a trabajar con la segunda derivada. Va a igualar a 0 y la solución de esta ecuación, pues, puede que tenga más de una solución. Entonces, todas las soluciones de esta ecuación tendrán la posibilidad de ser un punto de inflexión. Puntos de inflexión. Entonces, si nos piden determinar los puntos de inflexión de la función que acabamos de determinar sus puntos máximos o mínimos, como claramente lo dice la instrucción,
si existe, ¿no? Porque a lo mejor la función no tiene puntos de inflexión. Entonces, para determinar este punto, pues comenzaríamos calculando la primera derivada, después la segunda derivada e igualando a 0. Entonces aquí primera derivada. Y de una vez la segunda derivada. Entonces hay que resolver la ecuación (36x² menos 24x menos 72 igual a 0. Ok. ¿Cuáles son las raíces de esta ecuación? ¿Qué podemos usar? ¿Cómo podemos resolver esa ecuación? Sacamos un 12 primero. Ajá, factorizamos 12. Y te queda, ¿qué te queda? Sería 3x² menos 2x menos 6. 6. Ajá. Esto me recordó al ejemplo de la exponencial. Este no puede ser 0, es una constante. Entonces, al que le toca ser 0 es a este, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, profesora. Entonces, es la misma idea. Y que aparecen muchos ejercicios. Menos 2x menos 6 igual a 0. ¿Y cómo vamos a resolver este ejercicio? ¿Qué podemos usar? ¿Es una ecuación de qué grado? Segundo grado. Segundo grado. ¿Se puede resolver? Factorización. ¿O fórmula general? Fórmula general, ¿verdad? O sea, esta sale con fórmula general. Factorización, ¿cómo quedaría factorizado? Ya no se puede factorizar, ¿no? Pues no sé si lo que a lo mejor se refiere es completar cuadrados, no sé si se refieren a eso. A ver, aquí le pongo 2. Aquí es más menos. Y aquí adentro de la raíz, ¿qué van a poner? Cuadrada. Cuadrado. No, B AC, ¿no? B menos 4AC. B menos 4AC. ¿Y esto qué es?
B es menos 2, ¿no? Ah, ya con las letras, sí, es -2. Pues sí, pues ni modo que ponga la letra. Menos 2 al Menos cuadrado. 2. Sí. Luego, Menos 4 por 3 por 6, menos 6. 3 por menos 6, muy bien. Y abajo, 2 por ¿cuánto? Por 3. Por 3, muy bien. Y entonces, 2 más menos, aquí ya dejamos el 6, y aquí va a ser la raíz de 4, y cuando multipliquen todo esto, pues, ¿cuánto les va a quedar? 72. 76, ¿no? 12 por 6, 6 por 2, 12. 72, ¿no? ¿no? Sí. A mí también me salió 72. Positivo. Sí. Bueno, nos quedaría 2 más menos la raíz cuadrada de 70. Ah, ya decía 76 con la suma, ¿no? Sí, bueno, yo dije ya 76 con todo. Ajá, ya, ok. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí porque pues ya se acabó terminamos la clase y falta más que decir sobre este punto de inflexión, que no nos va a dar tiempo de decir ahorita. Bueno, entonces nos quedamos en esta ecuación. ¿Está claro? Sí, profesora. Pues muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias a usted. Hasta luego, Gracias, profesora. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, cuídese. Gracias. Muchas gracias, papá. Se cuida mucho. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. De nada.